todos bienvenidos a un día más de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a predicar en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, y el tema es el Espíritu da vida. Cuando tengamos la lectura, decimos amén, acostumbrémonos a tener la palabra del Señor a la mano. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 63 y 64 y dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amado Jesús, gracias Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor, que seamos tierra fértil, Padre, y que demos fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, mi Dios, que demos buen fruto, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Aleluya. Este día, hermanos, vamos a hablar acerca de esta palabra. El Espíritu es el que da vida. Creo que el ser humano va perdiendo su esencia en el caminar de la vida. Nadie de los niños nace con pensamientos malos y pensamientos buenos, pero en el caminar el entorno nos va cambiando y pues algunos cambian para bien y otros cambian para mal. O es decir, pueden ser arrastrados o embestidos por las corrientes de este mundo. Pero hoy nos vamos a centrar que como hijos de Dios necesitamos tener el discernimiento de espíritu para no caer en las corrientes de este mundo. La importancia de sumergirnos en el Espíritu Santo, que es el que da vida. Sabemos que la carne para nada aprovecha. Sabemos, hermanos, que vamos a hablar hoy del espíritu, de la vida espiritual. No quiero enfocarme en la vida terrenal porque el espíritu es el que da vida. Todos sabemos que somos seres tripartitas. ¿Qué quiere decir? Espíritu, alma y cuerpo. Pues hoy vamos a hablar de la vida espiritual. Ahora, ¿cómo saber si nos estamos sumergiendo en la corriente de este mundo y nos estamos alejando de la vida del Espíritu, que es quien realmente nosotros nos da vida? Es bien divertido, hermanos, cuando nosotros analizamos y nos vemos cuánto tiempo le dedicamos a este cuerpo, a esta naturaleza. Y vamos a enumerar algunas cosas. Y cada uno de nosotros vamos a ver en qué nos estamos sumergiendo. ¿Cuánta importancia le estamos dando a la carne? A esta carne hay cosas básicas. Comer, vestirnos, descanso, techo, sustento y abrigo. El techo es donde nosotros llegamos y tenemos nuestro descanso. Pero nosotros
alimentamos a nuestra carne, básico, le damos comidita. Después la vestimos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? La maquillamos, las mujeres, ¿verdad? La maquillamos. Vamos al gym, tanto hombres como mujeres. Y el hombre se ve musculoso y wow, estoy dedicándole mucho tiempo al gym. La llevamos al médico y nos sentimos orgullosos por todo lo que alcanzamos. Le damos gracias, Señor, por este éxito, pero nosotros le dedicamos mucho tiempo al estudio. Hermana, ¿y usted está en contra del estudio? No, estoy a favor del estudio, a favor de que nos preparemos. Pero no estoy a favor de que por ir a la universidad, por tener una carrera, yo piense que ya no necesito del Señor. Cuando yo iba a entrar a la universidad, esa era mi oración. Señor, si a mí el estudio de la universidad me va a apartar de ti, no quiero ser estudiante universitaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hermano, un pensamiento y un alma, y lo que vale para Dios es nuestra alma. Entonces, está bien estudiar, pero no está bien poner de excusa que porque voy a la universidad yo no voy a alimentar mi alma. ¿Qué corriente me va a dominar cuando yo voy a la universidad? Todas las teorías que nos enseñan, porque a todos nos enseñaron sociología, filosofía, a todos. Pero si a mí, como hija de Dios, si a ti, joven, hijo del Dios viviente, la filosofía que te enseñan en la universidad te va a apartar del Señor, entonces la corriente de este mundo te está arrastrando. Está bien, hermanos, ir al médico. Está bien todo lo que tengas que hacer y desarrollar. Lo que no está bien y está malo es que al Espíritu de Dios, escúchenme bien, no le damos tiempo, no le damos oportunidad de entrar en nosotros y menos de obrar en nosotros en todas esas áreas defectuosas, aquellas que están contaminadas por el pecado, aquellas que están gobernadas por la carne, aquellos que están siendo invadidas por nuestros pensamientos, los celos, la ira, la contienda, invadida, porque usted sabe que acá se genera, porque le damos a la mente, le damos, y ahí andamos masticándola, después baja al corazón, es que ¿por qué me dejé? ¿Para qué no le dije? ¿Para qué? Y de repente en nuestro corazón va y se va gestando, y tal vez solo nos dicen, hola, o buenos días, ¿qué tiene de bueno este día? O sea, ¿por qué? Porque ya de la mente bajó al corazón. ¿Por qué? Porque no le hemos dado al Espíritu, no lo hemos llenado del Espíritu Santo, no hemos llenado de la presencia del Señor, no hemos leído la palabra. Entonces, explotamos. Amén. Explotamos de tal manera que ¿qué nos arrastró? Las palabras que son vida o las corrientes de este mundo. Por la maldad, por el orgullo, la envidia, etcétera, hermanos, se dan tantos caos y nos separamos del amor
de Dios, qué es lo que Él quiere. No que nos separemos del amor de Dios, porque Dios siempre nos ama, sino que en nosotros no se da el amor de Dios, que es lo que el Señor quiere y que es el vínculo perfecto que debería de unirnos como hijos de Dios. Al no adorar al Señor, al no llenarnos del Espíritu Santo, al no fluir en su presencia, al no llenarnos a través del oír la palabra de Dios, estamos hablando de alimentar el Espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo, nuestro conocimiento, así debemos dedicar tiempo para alimentar nuestro espíritu. Quizá la pregunta en este momento sería, de las 24 horas del día, ¿cuántas horas, digamos que han dicho que 8 horas hay que dormir? Nos quedan 16. Digamos que en las horas laborales son 8. Entonces ya son 8 más 8, 16. Nos quedan 8. De esas 8 horas que nos quedan, ¿cuántas le estamos dedicando a alimentar al Espíritu de nosotros con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios que da vida? Porque lo que queremos es tener vida, la vida del Señor. La vida cotidiana es una cosa, pero hay mucha gente caminando como zombies, caminando, viviendo día tras día, muertos en vida. Y oye, amado amigo, amado hermano, humanidad preciosa, Jesús murió para darte vida. Jesús murió para darte paz. Jesús murió para darte gozo. Jesús murió para que tengamos una vida y una vida en abundancia, una vida llena de su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no la paz del mundo, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra de Dios dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Por eso empecé diciendo todo lo que le dedicamos a la carne. A veces tenemos el hábito de maquillarnos. A veces lo hacemos porque es necesario. Pero a veces es un hábito que si no te maquillas, no salís. Y dedicamos 2 horas al maquillaje, porque un verdadero maquillaje, Dios mío, se ponen tantas cosas. Y 10 minutos a orar antes de salir. ¿Cómo va a estar tu día? ¿Cómo va a estar nuestro día, hermanos? Va a estar lleno de todo lo que le dedicamos a nuestra naturaleza carnal. Pero va a estar raquítico lo que le hemos dedicado. ¿Cuánto podemos orar en 10 minutos? ¿Cuánto podemos adorar? ¿Cuánto podemos exaltar? ¿Cuánto podemos expresar? Amados, porque la gente ha confundido que orar es como que solo fuera para llegar a pedirle al Señor, como que Dios fuera un botiquín y llegamos, yo necesito alcohol, necesito torundas, necesito jeringas, necesito pastillas, necesito, para la alergia, un antiácido. Amén y amén. Gracias, Señor. Ya te dije todas las 5 cosas que necesito para el día. Adiós, nos vemos hasta mañana. Eso no es orar, hermano. Perdóneme la vida, pero no es orar. Eso es tener a Dios como un botiquín. Dame, quiero. Por favor, iglesia amada, persona amada, con todo mi corazón, con todo el respeto que te mereces, quiero decirte
que si quieres una vida en abundancia, dediques tiempo al Espíritu, la parte divina de Dios en ti, para que el Espíritu Santo te llene. Segundo punto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es textual. Hermanos, segundo punto. Dice, las palabras que yo, dijo Jesús, porque está en rojo, os he hablado, son espíritu y son vida. Escuchaba hace quizás 40 años el testimonio del hermano G. Ávila, que hoy ya está en su presencia. Y él contaba que cuando él vino al Señor, él era un atleta, decía él, de alto rendimiento, pero que tuvo una enfermedad. No me acuerdo si era reuma o qué enfermedad, pero era una enfermedad de sus huesos, de su cuerpo, en su cuerpo. Y que ya no podía seguir compitiendo. Y que él se convirtió al Señor y leyó aquel versículo que dice, envió su palabra y los sanó. Y él decía que él desayunaba con la Biblia en la mesa, almorzaba con la Biblia en su mesa y que cenaba con la Biblia en su mesa. Y que después de desayunar, o antes, no me acuerdo, hace tanto que oí ese testimonio, él empezaba a leer la palabra y decía, ya alimenté mi cuerpo, ahora voy a alimentar mi espíritu. Y leía la palabra y le decía, Señor, tu palabra dice que enviaste tu palabra y lo sanaste. Y dice que empezó a leer y a leer y a leer la palabra de Dios. No me acuerdo cuánto tiempo, pero él fue sano. Estoy hablando de una sanidad física de su cuerpo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si solo este punto puedo, lo voy a hacer. Amados hermanos, no he encontrado en 45 años otra fórmula. Yo no la he encontrado, quizá otro predicador sí. Pero para mantener el gozo, la paz, la felicidad, la alegría, para que esta boca sea guardada de decir cualquier cosa que ofenda a Dios, palabras ociosas, porque de cada palabra que hablemos en la tierra, sea ociosa, daremos cuenta, dice la Biblia, no lo digo yo, así dice la palabra de Dios, que de toda palabra ociosa daremos cuenta al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuántos queremos tener vida? ¿Y cuántos queremos estar llenos del Espíritu Santo? Hermano, cuando es de hacer milagros, que Dios te use, todo el mundo quiere que Dios lo use. Hay que levantar mis manos, el fuego de Dios descienda como en el tiempo de Elías. Que cuando yo pase la sombra, así como en el tiempo de Pedro. Pero veamos cómo era la vida de Elías y veamos cómo era la vida de Pedro. Y si tú quieres ser como Pedro, entonces sigue los pasos que Pedro siguió de Jesús. Y a lo mejor el Señor en su infinita misericordia dice, ok, y te da esa unción de poder. Y wow, milagros, maravillas y prodigios. Pero hermanos, si ni siquiera nosotros como hijos de Dios tenemos vida, no estoy hablando de esa vida que andamos como zombies, como un muerto. Estoy vivo,
Sí, pero estás vivo y estás muerto. No, estoy hablando de tener gozo, hermano, de tener alegría. Si la vida es linda, si Dios es bello, Dios es hermoso. Hermano amado, iglesia amada, tenemos una familia. Disfrutemos nuestros hijos, disfrutemos nuestros nietos, disfrutemos el comer, los que pueden comer ese pastel, saborear ese tiramisú, saborear ese cake de chocolate, saborear ese dulce. Hermano, usted no se imagina lo difícil que es para alguien que le gustan los buenos postres. Gloria a Dios por la tienda de la esquina y gloria a Dios por el pan de ahí que venden 20 por $1, ¿verdad? Más esa semita, ¿cómo le llaman? Esa semita llenadora, atoradora que te llena, y para alguien que no tiene mucho, la semita alta, que no tiene mucho dinero, comerse un pedazo de pan y un vaso de agua en tiempo de hambre, hermano, es una bendición. Y se lo digo por experiencia, cuando íbamos a Honduras con la gran hambre, orábamos, Señor, danos de comer, danos pan, mandanos, como el profeta Elías, Señor, mandé esos cuervos que nos den el pan y la carne. Nos dio el pan, semitón, y nos dio la horchata, ¿te acuerdas, verdad? Y nos quitó el hambre, hermanos, todo el día. ¿Qué pan y más bendito? Y sí que eran cuervos los que llegaron a darnos la comida. Entonces, pero para alguien que le gusta, hermanos, un buen postre, no podérselo comer, es feo. Así es que si tú tienes la facilidad de poder caminar, de poder comer, de poder tener un trabajo, disfrútalo, pero vive con vida en el espíritu, no con vida y muerto, que a todo le hayas pero, a todo le pones, todo te amarga, todo en la vida te amarga, estás muerto en vida. Es que ya no me quiere. ¿Quién dice que te quiere Dios, hermano? Las relaciones van y vienen. Los que tienen esposa han encontrado la benevolencia de Jehová, que la cuiden, el esposo y la esposa. Pero la vida a veces se pone dura. Pero si tenemos el espíritu que da, ¿qué dice la palabra de Dios que da? El espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras de Jesús? Vida. Espíritu y vida, hermanos. La palabra de Dios no es aburrida. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Y aquí voy a decir algo que yo lo he entendido. La palabra de Dios no vuelve vacía. No me voy a detener a contar tantos testimonios, pero si una persona que todavía no tiene a Cristo, que no lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, que no se congrega en una iglesia, pero tiene una Biblia en su casa, como es la palabra de Jesús, comience a leer los evangelios, comience a leer los evangelios, amigo, comienza a leer los evangelios, amiga, léela y con tus propias palabras, no tienes que repetir ninguna oración, con tus propias palabras, con tu propia boquita, abre la palabra de Dios, léela. No la vas a entender, no importa que no la entiendas, tu espíritu va a ser alimentado. La mente no la va a entender. ¿Y qué querrá decir? No te detengas. Sigue leyendo la palabra de Dios, porque por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Entonces, léela en voz alta para que tus oídos la escuchen, y ahora con la facilidad, escucha los evangelios. Cuando vengas a sentir, se va a ir disipando la tristeza, se va a ir quitando la melancolía, se va a ir quitando la angustia, la aflicción. Cuando escuches la palabra de Dios,
vas a recibir Espíritu de Dios y vas a recibir vida de parte de Dios. Amado amigo, yo te invito a que leas o escuches la palabra de Dios, a que leas y escuches, amada amiga, que estás atravesando esa crisis económica, esa crisis de matrimonio, esa crisis con tus hijos. No sé qué hacer, pues ve, lee la palabra de Dios, lee los evangelios para que conozcas a Jesús. Lee el evangelio de Juan para que conozcas de Jesús y luego con tus propias palabritas, no imites a nadie, con tus palabras comienza a decir: Señor Jesús, he leído tu palabra, pero no entiendo nada. Pero ¿sabes qué? Estoy angustiada, atribulada, afligida, desesperada. Pero he leído que tus palabras son espíritu y son vida. Dame vida. Esa vida es la que yo quiero, Señor Jesús. Con eso que tú digas, ya verás cómo viene el Espíritu Santo sobre ti y te va a dar vida. Estamos necesitados que Dios nos dé vida, y la vida que el Señor da es una vida en abundancia, es una vida de gozo, es una vida. El Espíritu Santo vendrá y soplará vida sobre ti. Soplará el gozo, soplará la paz, y te aseguro tu vida cambiará. Con solo que la leas, cuando tú ya sientas la necesidad de conocer más de Jesús, entonces dile: Señor, llévame al lugar donde tú me vas a enseñar más de tu palabra, y dame un lugar donde sea sana doctrina, porque con todo el amor y todo el respeto y todo que somos que creemos en el Pentecostés y en lo que es la iglesia pentecostal, quiero decirte que hay a veces mucho desorden. Entonces busca donde te den palabra sólida, donde lo que realmente predomina es la palabra, pero empieza tú a pedir el Espíritu Santo, porque todo lo que le dediquemos al Espíritu es lo que va a darte vida y va a darte espíritu en el nombre de Jesús. Quiero llegar hasta aquí. Quiero decirte, quiero orar por ti que estás atravesando esa situación, para que venga el Espíritu y te dé vida. Amado Jesús, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Hemos leído en tu palabra que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y que las palabras que tú hablaste son espíritu y son vida. Señor, sé que hay amigos. Esta oración es por los amigos, Señor, por las amigas, tanto adultos mayores, adultos jóvenes, como adultos en su etapa, Señor, quizás de crisis, de esos 40, 50 años. Señor, quiero clamarte por este grupo en donde, Padre, se da la segunda adolescencia, y por los adolescentes. Señor, Padre, glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Mira, Señor, cuántas personas sienten que mejor es morirse, porque las crisis son muy duras de vivirlas, Señor. Pero dice tu palabra que las palabras que tú das son espíritu y son vida. Llegue tu palabra, Señor, y les dé ese espíritu y les dé esa vida que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, que no sean, Señor, solo personas que existen. No, Señor, que sean personas vivas, vibrantes, llenas. Clamo por esos amigos, hombres, mujeres, Señor, jóvenes, niños y adultos. Padre, te clamo por ellos en esta
Ora, Espíritu Santo, sopla vida sobre los amigos, sopla vida sobre las amigas, sopla vida sobre el que lo necesita, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra llegue donde está el necesitado, donde está el que quiere morirse, Señor, donde está esa persona que ya no le encuentra sabor a la vida. Padre, en el nombre de Jesús, amado amigo, quiero decirte que no estás solo, que hay un Cristo de poder, de amor, extendiendo los brazos y te dice, así como estás, venid a mí, así como estás, ven a Jesús, así como estás con esa crisis, así como estás con esa sobredosis, así como estás con esa enfermedad, así como estás con ese gran problema, ya probaste todo, date la oportunidad de conocer a Jesús, dale la oportunidad a tu alma de conocer al que da palabras de vida eterna, al que da palabras de vida y palabras que son espíritu. En el nombre de Jesús, nada pierdes. Ahora date tú esa oportunidad y Dios dice, ahora así como estás, venid a mí. Y dijo el Señor, así ven, no tienes nada que arreglar. Así, con ese caos que tienes, ven al Señor y que el Señor se encargue de ordenarte la vida. El Señor quiere ordenarte la vida. Pero Dios es el sí y el amén. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Él quiere proveerte. Él quiere levantarte. Él quiere sanarte. Él quiere. Así que en el nombre de Jesús, en esta hora, sé tú dándote esa oportunidad. Sé tú diciendo, sí, Señor, sí, aquí estoy. Y date esa oportunidad de conocer a aquel que se entregó por ti y por mí en una cruz, que se dio a sí mismo para darnos esta bendición de que tengamos vida, que nos llenemos de su Santo Espíritu. Con todo amor, con todo respeto, no te estoy hablando de una religión, te estoy diciendo, ábrele la puerta a Jesús, porque Él está con sus brazos extendidos, tocando la puerta de tu corazón. Amado amigo, hay alguien que sí le interesas. Alguien que no te quiere porque sea guapo, guapa, porque tengas o no tengas dinero, sino porque te amó con amor eterno. Y por eso te ha prolongado su misericordia. Que el Señor, Dios de los cielos, te bendiga, que el Señor Jesucristo pueda entrar a tu corazón y que el Espíritu Santo te pueda llenar de su dulce presencia. Dios te bendiga. Un abrazo. Si nadie te ha dicho que te ama, te amamos en el nombre del Señor. Recibe su amor. Bendiciones. Amén y amén. Amén.